Bueno, Espíritu Santo, te invitamos para que seas tú en este lugar. Pedimos que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Abre nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento. Revélanos por la palabra quiénes somos, qué tenemos y qué podemos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar hoy cómo hacer para tener éxito en lo que usted quiera. ¿Cómo hacer para tener éxito? En el estudio, en las ventas, en la sanidad, en los negocios. Porque algo que es importante, usted necesita entender esto: relacionarse con Dios no tiene que ver con darse golpes de pecho y estar de rodillas. No tiene que ver con ser pobre y miserable y aguantar hambre y estar desnudo. Eso no tiene que ver, es un antitestimonio. Relacionarse con Dios no tiene que ver con estar enfermo. Hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con estar enfermo, con estar sufriendo. Hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con estar pobre ni estar mal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo tener éxito? Lo primero que necesitamos entender y conocer es que la Biblia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Eso dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pregunta: ¿por qué podemos decir que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará? ¿Por qué podemos decir, por qué Dios puede decir el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará? Porque la Biblia dice en Santiago 1:17, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no varía, Dios no cambia. Para entender Dios no varía, Dios no cambia, le voy a colocar un ejemplo. Piense en alguna persona que sea cumplida y piense en otra que no. Piense en una persona que sea conflictiva y piense en una que no. Entonces, usted seguramente conoce a alguien con el cual se comprometió a encontrarse en alguna parte, una cita, y no llegó, y no le avisó. Se volvió a encontrar con él porque son amigos o lo que sea, y se volvieron a citar y no llegó, y no le avisó. Y usted le da una tercera oportunidad y se vuelven a citar y no llega y no le avisa. Esa persona se comprometió, esa persona dio su palabra. Esa persona, cuando dice yo voy allá y nos encontramos, está dando su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Su palabra. Entonces, cuando usted piensa en esa persona, así como la he descrito, ¿usted qué dice de esa persona? Es incumplida. Es incumplida. Esa persona no cumple. ¿Sí? Esa persona no tiene en cuenta el tiempo de los demás. La palabra de esa persona es tan buena como el nombre de esa persona. Entonces, supongamos que esa persona se llame, pongamos un nombre bíblico para que nadie se ofenda. Heráclito. ¿Sí? Supongamos que Heráclito es incumplido. Y sí, nos vemos, ¿no? Y a la final no llega y no le avisa. 2 veces y 3 veces usted dice, no, Heráclito, no, ese man es incumplido. ¿Usted por qué dice eso? Porque Heráclito se ha comprometido con usted y no ha cumplido. La palabra de Heráclito es tan buena como su nombre. ¿Sí estoy siendo claro? La palabra de Heráclito es tan buena como su nombre. Entonces, por ejemplo, Ana vende patines. Yo le mando los patines a las 10 y le manda los patines a las 10. Después yo le mando los patines por la mañana, el primer pedido, y le manda los patines el primer pedido. Y después yo le mando los patines antes de que cierren y le manda los patines antes de que cierren. ¿Qué va a decir la gente? Ella es cumplida. Entonces, lo que usted habla muestra lo que usted es. ¿Sí estoy diciendo claro? Lo que usted habla muestra lo que es. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice Dios es bueno. Dios es bueno. Por favor, entienda.
Si un hombre cualquiera, no importa si es pastor, apóstol, evangelista, maestro o cristiano que va a la iglesia, es que Dios permite la enfermedad, usted tiene que poner a nivel lo que dice el hombre y lo que dice la Biblia. Yo le sugiero que escoja lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice Dios es bueno y un pastor, no apóstol, evangelista dice, pero él permite la enfermedad, pues eso no tiene nada de bueno. Uno de los dos está equivocado. Y aquí la Biblia dice, Santiago 1:17, entonces la concupiscencia, toda buena dádiva y todo perfecto, o sea, dádiva es regalo, o sea, todo buen regalo y don es un regalo, y todo regalo perfecto desciende de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Entonces, si una persona le enseña a usted que Dios permite la pobreza, que Dios permite la enfermedad, que está pasando por una prueba, usted tiene que ir a la Biblia y comparar lo que dice la palabra de Dios con lo que esa persona dice. No importa que esa persona sea maestro de griego, de hebreo, de arameo, no importa que tenga 80 años enseñando la Biblia, si esa persona está enferma y dice, no, esto es un castigo de Dios, Dios permite, usted compare lo que dice esa persona con lo que dice la Biblia. En el momento en que usted le dé autoridad a esa persona, sea el que sea, llámese como se llame, pastor, evangelista, profeta, maestro, sea el hombre que ha orado por muertos y han resucitado, sea no importa, el momento en que usted escuche a una persona que enseña el evangelio, es una prueba de Dios, usted tiene que comparar con lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Dios no prueba a nadie ni él es tentado. Entonces lo que esa persona dice no está conforme a la Biblia. ¿Quién está equivocado? La persona. ¿Cómo sabemos eso? Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Está diciendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios permanece para siempre. Mire, ¿sabe qué? Hace 30 años yo leí este verso y hoy lo leo y no ha cambiado. Pero yo sí he cambiado. Yo sí he cambiado. O sea, la Biblia permanece. ¿Por qué hay personas pobres dentro de la iglesia? Porque fueron enseñadas a ser pobres. Por su papá, por su mamá o por sus pastores o por la iglesia donde iba. ¿Por qué hay personas enfermas? Porque fueron enseñadas a ser enfermos. Por su papá, por su mamá, por amigos o por los pastores o por la iglesia donde iba. ¿Por qué hay personas que tienen dificultades en la iglesia? Porque fueron enseñadas a tener dificultades. ¿Dónde empieza ese problema? Ese problema empieza en que la Biblia dice, así dice Dios. Cuando la Biblia dice, así dice Dios, ¿quién está hablando? Dios. Y la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si la Biblia dice, así dice Dios, y la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, ¿qué permanece para siempre? La palabra de Dios. Pero líderes o pastores o cristianos han enseñado que Dios permite la enfermedad. Pero aquí la Biblia dice que Dios es bueno. Y la Biblia dice en Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y des oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti. Aquí todavía, escúcheme por favor, aquí todavía no está la ley. Aquí todavía no está la ley. ¿Escuchó eso? Aquí no está la ley. Aquí no está la ley. Aquí no está la ley. O sea, esto no corresponde a la ley. ¿Sí es claro? Aquí está diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír es hacer. ¿Cómo sabemos eso? Porque Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si usted dice que ama a Dios, y la Biblia dice que Dios no permite la enfermedad porque Dios es bueno. No, pero es que la verdad es que yo estoy enfermo y la verdad es que hay gente enferma y la verdad es que hay gente enferma y como yo estoy enfermo, está colocando su experiencia por encima de la palabra.
está colocando la experiencia de alguien por encima de la palabra. En ese orden de ideas, al colocar la experiencia de alguien por encima de la palabra, está teniendo fe en la experiencia de una persona. Está teniendo fe en la experiencia de una persona. No está teniendo fe en lo que dice Dios. ¿Me estoy haciendo entender? La Biblia dice, Éxodo 15:26, aquí no está la ley, aquí todavía no está la ley. ¿Es claro? Aquí dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Escucha eso. Esto es Éxodo. Se cree que el Éxodo fue escrito más o menos 2000 años antes de que viniera Jesús. Hoy estamos 2000 años después de que viene Jesús. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Dios se comprometió a sanar los enfermos hace 2000 años y quedó registrado. Quiere decir que hace 1900 años sanaban enfermos. Mire, el primer caso de sanidad, ¿saben cuál es? ¿Lo han leído en la Biblia? El primer caso de sanidad. ¿Recuerda? El primer caso de sanidad. Dios sana a un hijo del diablo, a un inconverso, a Abimelech, el que quiso quedarse con Sara, la esposa de Abraham, que se cerró la matriz de ellos y entendió que era profeta. Entonces le devolvió, y le devolvió con dones, con regalos, con muchos regalos. Y dice, y él orará por ti y tú sanarás. El primer caso de sanidad es que Abraham ora por Abimelech, un hombre que es inconverso, es hijo del diablo, es idólatra, que no conoce a Dios, no tiene relación con Dios. Entonces Dios quiere la sanidad del impío, del inconverso, del marihuanero, del atracador, del fumador, del adúltero, del fornicario, del tramposo. Sí, Dios quiere la sanidad de eso. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Aquí está hablando que Dios se comprometió a sanar 2000 años antes de Jesús. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que está diciendo ahí es que Dios no cambia. Lo que dice en Mateo 24:35 es, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no cambia. Y lo que dice en Isaías 48, ¿qué es lo que dice en Isaías 48? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo que está diciendo es que Dios no cambia, que Dios permanece. Mire, hubo gente que atacó a Martín Lutero y que decía que eso era mentira, que no hay que... y se murió, y la Biblia sigue estando, y Dios sigue sanando, y Jesucristo sigue siendo Jesucristo. Y esa gente que atacó se murió, ya nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos. Tuvieron discusiones tan tontas como definir si Jesús es Dios o si es hombre. Eso ya está discutido. Tuvieron discusiones tan tontas como saber si María era virgen o no era virgen. Tuvieron discusiones tan tontas como saber si después de que nació Jesús, José tuvo sexo con María o no tuvo sexo con María. O sea, todo eso está discutido. Y esa gente se murió, pero lo que dice la Biblia está ahí. O sea, la palabra de Dios permanece. Entonces, escúcheme esto. Si hay una persona enferma, no importa la enfermedad, y Dios no cambia, y aquí dice que yo soy Jehová tu sanador, ¿dónde está el problema? En solo una palabra. Una sola palabra. En la fe. O se tiene fe en lo que dice Dios y usted muestra su fe hablando lo que dice Dios, o se tiene fe en lo que enseña el hombre desde el alma, guiado por el diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Si la Biblia dice que Dios no cambia, pregunta, si la Biblia dice que Dios es bueno, ¿cómo explica la Biblia que Dios es bueno? Mateo 7, 16, 17, ¿qué dice? Esa es una cosa absolutamente maravillosa cuando vemos en Mateo. Mateo 7, 16, 17 dice:
Estoy leyendo de la palabra de Dios, estoy leyendo de la Biblia, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que abrió el mar rojo, del Dios que dijo, yo soy su sanador, del Dios que dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Acuérdense, a Ana le dicen, en Ana se puede confiar porque ella es cumplida. ¿Por qué? Porque ella habla. Y cuando ella habla, Ana es su palabra. ¿Pero se acuerdan de Heráclito? Que dijo, yo voy, y ni llamó y lo dejó tirado en la cita. Yo voy y lo... ¿Cuánta gente dice, sí, yo voy a la iglesia? Ustedes han invitado a gente, sí, yo voy. Y los dejan tirados y no van. Entonces, cuando les preguntan sobre esa persona, ¿usted qué dice? No, ese es incumplido. Porque la persona es como es su palabra. Si la persona es conflictiva y peleona, así es. Aquí la Biblia dice que Dios da dinero. No, pero es que hay gente pobre. O sea, si hay gente pobre, pues, eso no es verdad. O sea, eso es teoría. Está discutiendo con lo que dice la Biblia. Y yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Si yo soy pobre y la Biblia dice que Dios, la sangre fue derramada para que yo reciba dinero, o sea, dentro de los beneficios que hay, por favor entienda esto, la sangre de Jesús no solo fue derramada para que yo sea salvo, para que sea libre de ir al infierno. La sangre de Jesús no solo fue derramada para que yo sea libre del corazón pecador. La Biblia dice en Juan 8:34, el que practica pecado es esclavo del pecado. En Juan 8:44 dice que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso es porque yo nací de papá pecador y mamá pecadora. Y la verdad es que usted también, piensa en su papá, buena gente, amable. ¿Lo ha visto enojado con ira? Porque el viejo es pecador como el mío. Piensa en su mamá, buena gente, amable. ¿La ha visto enojada con ira? Sí, porque la vieja es pecadora. Si se casa un gato con una gata, nacen gatos. Si se casa un perro con una perra, nacen perros. Si se casa un hombre pecador como su papá, con una mujer pecadora como su mamá, nace usted y nazco yo. Ahora bien, escúcheme esto, para ser pecador usted no tiene que pecar. Usted puede ser una buena persona, puede que nunca diga mentiras, puede que nunca robe, que nunca tome, que nunca fume, que nunca se marihuane, pero usted es pecador porque nació de papá y mamá pecador. Un perro es un perro, así le pinten las uñitas y le pongan ropita y le pongan moñito y le digan mi amor. Un perro es un perro. Si quiere saber si es verdad, den las llaves y mándelo a comprar pan. El perro no va a hacer eso. Puto. Un perro es un perro. Así usted le tenga mucho amor. Escuche, suena duro, pero la Biblia dice, esto es así. Y cuando usted empieza en su mente a decir, no, pero es que, está eligiendo pensar lo que dice la gente. Lo que dice la gente. Yo fui enseñado, no, es que Dios a veces sana. Eso es mentira. Aquí la Biblia dice que Jehová es el sanador. Y hoy, después de años, 2000 años después, dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ese que me enseñó eso, que tenía instituto, que tenía, no sé qué, que hablaba griego, que era profesor de arameo y de hebreo, está mal. ¿Por qué? Porque él se enfermó y como no supo cómo estar en fe, entonces cambió la Biblia. Como él no supo, como esa persona no supo cómo estar sano, no supo cómo recibir la sanidad, entonces dice, eso no es para todos, por la experiencia. Mucha gente enseña la Biblia desde su experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Hay iglesias, y yo las conozco y ustedes también, que enseñan que ¿para qué tener plata? Yo tuve un pastor de una iglesia que me decía, pero ¿para qué le pide un carro si usted no lo necesita? Además, si Dios le da un carro, ¿dónde lo mete si no tiene garaje? Y la gasolina. Eso es enseñar pobreza. Y eso es enseñar desde el alma. Eso es enseñar desde el alma. Eso es enseñar guiado por el diablo. Y era un pastor que yo supe que resucitó, fue usado en resucitar 7 personas. Era un pastor que lo seguían milagros y maravillas. Y después cuando voy a la Biblia dice, escucha esto tan maravilloso, la Biblia dice en Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición, escucha eso, toda bendición espiritual en Cristo Jesús, o sea, con sanidad, con dinero. ¿Y dónde estamos nosotros? Efesios 2:6, juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales, o sea, yo ya estoy en los lugares celestiales, yo ya tengo toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 6:17, dice, ojo con lo que dice, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, o sea, ¿quién le habla? A usted, a mí.
Mando yo que no pongan la esperanza en la riqueza, sino en el Dios bueno, que da todas las cosas en abundancia. Escuche eso. 1 Timoteo 6:17 dice que Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es bueno? Porque Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Entonces, ¿se acuerdan de Heráclito? Nos vemos a las 3 y ni llaman, ni avisan, ni nada. Hay algo que pasa muy puntual. Muchas veces uno va al médico y lo citan a uno a las 8. Y como uno tiene que depender de él, al médico le importa un pito si son las 8:05, 8:10, 8:30, 9, y de pronto a las 9:15 está llegando el médico. ¿Entienden? ¿Les ha pasado eso? Entonces, ¿uno qué dice del médico? Ese es incumplido. No estoy hablando si es buen médico o mal médico. ¿Sí estoy diciendo? Claro. No estoy hablando si es buen médico o mal médico. No estoy hablando si cobra barato o cobra caro. Estoy diciendo que pues él usa de su posición, pues como me necesita a mí, que se espere. Pero llegue uno tarde y no le cobran una multa por llegar tarde y no lo atienden. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es bueno? Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué es lo que está diciendo? Coloquemos los chicha. ¿Acaso se recogen aguacates de un árbol de mangos? ¿O mangos de un árbol de aguacates? No. Cuando la Biblia dice que Dios es bueno, está diciendo que Dios no permite la enfermedad. Está diciendo que Dios no manda la enfermedad. Está diciendo que Dios no prueba con la enfermedad. Escuche, cuando la Biblia dice que Dios es bueno, está diciendo que Dios no permite la enfermedad. No prueba con la enfermedad. No manda la enfermedad. Cuando usted lee en la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y de parte de Dios vino un espíritu del diablo que lo atormentaba, eso es un problema de traducción. Es un problema de traducción. Porque si Dios es bueno y le mandó un espíritu para que atormentara a Saúl, entonces Dios no es bueno. ¿Cuál es la forma correcta de leer? En Génesis está la ley de la siembra y la cosecha. Génesis 2 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comas ciertamente morirás. Voy a explicarlo. Le doy a usted autoridad para que tome decisiones. Le doy a usted autoridad para que tome decisiones. Si usted toma buenas decisiones, voy a hacer que vengan buenas cosas. Como consecuencia de sus buenas decisiones, voy a hacer que le vengan buenas cosas. Si usted toma malas decisiones, como usted tomó malas decisiones, le van a venir consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, cuando le vengan cuando le vengan enfermedad y tormento y problema, no diga que yo le doy enfermedad, ni tormento, ni problema, porque yo soy bueno, dice Dios. Yo le estoy dando a usted autoridad y le estoy diciendo que cuando usted actúa bien, como consecuencia que usted actúa bien, va a tener fruto de cosas buenas. Y como consecuencia de que actúa mal, va a tener fruto de cosas malas. Entonces, a Saúl fue escogido por Dios, vino el Espíritu de Dios sobre él, le daba la victoria, pero él se le desobedeció a Dios. Cuando él le desobedece a Dios, el Espíritu de Dios se aparta, y como consecuencia de la desobediencia de Saúl, el diablo le trajo un espíritu de tormento. Esa es la forma como se debe leer. Entonces Dios no permitió eso. Aquí la Biblia dice, Salmo 100, verso 5, Dios es bueno. En Éxodo 15, 26 leemos: Jehová es tu sanador. ¿Y qué de bueno tiene que Jehová mande dolor de artritis o hígado o páncreas? No tiene nada bueno. Entonces, ¿por qué hay dolor de artritis, hígado o páncreas? Porque la persona sembró cosas malas. Sembró. La persona sembró. Entonces, uno de los problemas que hay para que la iglesia sea victoriosa, para que los cristianos sean victoriosos, ¿cuál es? Que muchos de los líderes, de los pastores, de los que enseñan Biblia, no tienen entendimiento de que Dios es bueno. Muchos de los que tienen
de los que pastores, líderes cristianos que enseñan la Biblia, no tienen el entendimiento de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué quiere decir? Que Él no cambia. ¿Sí es claro? Que Él no cambia. Entonces, si Dios cambia, estamos en la olla. Estamos en la olla. Estamos fregados. Lo que hace que el Evangelio funcione es que la Biblia declara que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. En Éxodo 15, 26 dice, yo soy Jehová tu sanador. En Isaías 53 dice, ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestros paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, no cambió. Jesús dijo en Mateo 8, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Sanó a los enfermos. Pero la sanidad no solo la hizo Jesús. Jesús no sana por ser Dios, sino Él sana porque fue ungido por el Espíritu de Dios. Entonces hay que ser ungido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted reciba a Jesús como Señor y Salvador, usted recibe el Espíritu Santo. O sea, usted es ungido, usted es sellado. Cuando usted nace, ojo, no cuando confiesa a Jesús, sino cuando usted nace nuevo, usted es sellado con el Espíritu Santo, o sea, ya es ungido. Si usted ya es ungido por el Espíritu Santo, ¿a quién le cabe este verso? Hechos 10:38. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ponga ahí su nombre, para que éste andara haciendo bienes y sanando a todos que los enfermos y oprimidos por el diablo. O sea, usted ya es ungido. Escuche por favor esto, usted no necesita sentir la unción, usted no necesita sentir la gloria. Mire, una mamá sabe que el hijo es de ella, no necesita sentir que es el hijo. ¿Cuántas mamás sienten que es el hijo? Ninguna. ¿Me estás haciendo entender? ¿Cuántos de ustedes sienten que el sol calienta? Usted sabe que el sol calienta, punto. Entonces lo que estoy diciendo es que si la Biblia dice que Jehová es el sanador, la enfermedad no tiene por qué estar en usted. Si estoy diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8, y Jesucristo es el mismo Jehová, y la Biblia dice Jehová Rafa, y Dios no cambia, y la Biblia dice sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra no cambia. Entonces dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si Dios dice que sana, si Dios dice que Él es bueno, lo que está diciendo es que Él es bueno. Y si está diciendo que por los frutos conoce, entonces el Dios bueno que sana, sana. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, de Dios no viene ningún tipo de problema de varices, ni de cadera, ni de riñones. De Dios no viene, escúchame, Dios no permite problemas de varices, de cadera, de riñones. Dios no permite piojos, ni pulgas, ni cucarachas. Dios no permite la pobreza, el hambre y la desnudez. Dios. Entonces, ¿por qué se mueren los niños del África? ¿Por qué en Colombia los de La Guajira? La Biblia declara, el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Escúcheme esto. Usted solo necesita un dedo de frente, no necesita más. O sea, usted no tiene que ser súper, hiper, mega pilo. ¿Quién como tú? Es que qué bendición tratarlo. No. Usted lo único que usted necesita creer es que Jehová es el sanador. Que ciertamente Jesús llevó las enfermedades y que Dios no cambia. Y que Dios es bueno y que si Él es bueno, la enfermedad no viene de parte de Dios. Si usted está enfermo, entonces ¿dónde está el problema? ¿Es solo un problema de qué? De fe. De fe. Es un problema de fe. Si usted es pobre, es un problema de fe. Si está aguantando hambre, es un problema de fe. Si tiene problemas con su cónyuge, es un problema de fe. Si tiene problemas con los hijos, es un problema de fe. Si lo roban o lo engañan, es un problema de fe. Si es que no puede vivir sin tomar o fumar, es un problema de fe. ¿Dónde es la fe? La fe es por el oír. Si usted está escuchando predicadores que dicen Dios permite la enfermedad, usted se llena de ese tipo de fe, de que Dios permite la enfermedad, y usted va a ser un cristiano enfermo que va a tener cualquier tipo de enfermedad y se va a morir como un perro en un hospital, aunque se vaya para el cielo.
porque usted escuchó eso. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si usted es un cristiano que, es que el santo pastor, es que ese líder, no, es que ese hombre que unción, y dice, pues Dios a veces permite la pobreza. ¿Quién dijo eso? No hay un solo verso. Yo leo la Biblia 2 veces al año. No hay un solo verso que diga que Dios permite la pobreza. No hay un solo verso. No hay un solo verso. Entonces, ¿por qué hay pobres? Porque hay pastores pobres. Entonces, ellos ¿cómo justifican su pobreza? ¿Cómo un pastor que está enseñando la palabra de Dios se enferma? ¿Cómo justifica su enfermedad? Es que es la voluntad de Dios. O sea, el pastor o el líder o el evangelista o el maestro justifica su enfermedad porque es que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Mentiras del diablo. Cuando un pastor, líder o maestro o alguien que enseña justifica la pobreza, está enseñando fe de pobreza. Ahora, ¿qué pasa? Si el hombre se muere y el cristiano que va a la iglesia tiene que escuchar a otro pastor, y viene un pastor y dice, la pobreza es del diablo, es puesta por el diablo. Pero el cristiano que está sentado dice, no, mi pastor, es que mi primer pastor, ese sí sabía, ese es maestro de griego, hebreo y arameo, es 80 años de pastor, y él me enseñó que la pobreza es de Dios. Entonces el cristiano promedio es un bruto, porque elige creer lo que dice el pastor, el evangelista, a cambio de lo que dice la Biblia. Usted necesita creer lo que dice la Biblia. Punto. Es que mi mamá está muy enferma, muy grave. Yo he orado y no se sana. ¿Cuál es la fe? ¿Cómo sabe usted qué fe tengo? La Biblia dice que uno habla lo que cree. Ahora escúcheme. Es que yo he orado por mi mamá y mi mamá no se sana. Dígame cuál es la fe que tengo. ¿Cuál es la fe que tengo? Que no se sana. Entonces, ¿para qué oro? Escúcheme, le voy a dar más. Usted ni siquiera tiene que orar por su mamá. Porque si la Biblia es la palabra de Dios y el cielo y la tierra pasará, la Biblia dice de la palabra. El centurión fue donde Jesús y le dijo, yo conozco autoridad. Yo le digo a este, ve y va, y ahora tú haces esto y lo hace. Yo tengo claro la autoridad. Usted no tiene que ir. Mi centurión está en otra ciudad, mi criado está en otra ciudad, pero diga la palabra. Y Jesús, la Biblia dice que Jesús se maravilló. ¿Cuál es la fe que maravilla a Jesús? ¿Cuál es la fe que maravilla a Jesús? La palabra. El centurión dijo, dígalo. O sea, yo sé que si usted lo dice, ya está hecho. No tengo que verlo. No tengo que sentirlo. La mano tiesa, paralizada. Diga la palabra. Yo creo que Dios me sana porque la Biblia dice en Éxodo hace 2500 años, Jehová es tu sanador. En Isaías hace 750 años, 800 años antes de Jesús, dice yo soy el que te sano. Jesús dice en los primeros 100 años en Hebreos que es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, la sanidad no ha cambiado. La sanidad sigue vigente. Estoy con la mano así. Diga la palabra. Punto. Ya, sé sano. Sé sano, ya. Entonces, dice la palabra. Diga, como peleando, en el nombre de Jesús sea sano. Listo. Yo creo la palabra. De pronto, la mano reacciona inmediatamente. De pronto, tal vez no. Entonces, ¿yo qué hago? Señor, gracias porque estoy sano. Gracias. Y pasa un día, 2 días. Señor, gracias. Tu palabra, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasa. Estoy sano. Señor, gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy diciendo que estoy sano? ¿Qué pasa? Estoy llenando mi corazón de fe de Dios, porque la Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Y sabe qué pasa? Tal vez a las 2 horas o al otro día, o tal vez a los 8 días o a los 5 días, empiezo a mover la mano. Mire, esto funciona. Si usted es pobre, le tengo una noticia. Dios habla más de dinero en la Biblia que de amor. Dios habla más de dinero que de fe. Habla 2350 versos.
Entonces a mí no venga con cuentos de que es que Dios permite la pobreza. Eso de que Dios permite la pobreza es porque usted se sometió a que alguien le enseñara. Y esa persona sufrió problemas de escasez. Yo he escuchado cristianos. Ana, regálame 500.000 pesos. Uy, no, me quedo desplatada. No. Es mucho. Regálame 20 y usted, Leo. No, pero es... Y la Biblia dice, a los ricos de este mundo mando yo que no pongan su esperanza en las riquezas. Ana, ¿quién es rico? ¿Usted? Aquí la Biblia dice que Jesús no solo murió para que usted sea libre de ir al infierno, sino murió para que usted pueda caminar siempre sana y siempre próspera. Entonces, ¿por qué hay enfermos en la iglesia? Porque tienen una fe equivocada, tienen una creencia equivocada. ¿Por qué hay pobres en la iglesia? Porque tienen una creencia equivocada. Porque hay gente débil en la iglesia, porque tiene una creencia equivocada. Usted, escúcheme esto, Dios determinó que usted tenga fe, porque Dios lo hizo a imagen y semejanza. Jesucristo es Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿No dice la Biblia en Génesis 1:26 que dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Y si Jesucristo es Dios y Jesús es el autor y consumador de la fe, entonces ¿dónde Dios puso fe? ¿Le escuchó eso? Jesucristo es Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la Biblia dice en Hebreos 12:2 que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿quién hizo al hombre? Al hombre lo hizo Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y en Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y cuando Jesús hace, cuando Dios hace al hombre, en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué le metió Dios al hombre? Fe. Entonces, el problema de su pobreza es que tiene una creencia equivocada. Cree que Dios no da plata. El problema de su enfermedad es que tiene una creencia equivocada. El problema de las trombosis, el problema del hígado, del páncreas, de las varices, de la ceguera, de la sordera, es que tiene una creencia equivocada o una creencia limitante. Tiene una creencia que lo limita. Ahora, por favor entienda, yo aquí no estoy hablando mal de los pastores, ni de evangelistas, ni de profetas, ni de nadie. Estoy diciendo que hay muchas personas que se levantan a predicar la Biblia y están enfermas y predican la Biblia desde su estado de enfermedad, porque el diablo les dice, ¿usted cómo va a predicar si está enfermo? Entonces como la persona está enferma, pues dice, no, pues es que Dios permitió la enfermedad. Entonces ya el diablo le metió un gol a la iglesia, porque Dios permite la enfermedad. ¿Por qué? Porque el pastor está enseñando desde su enfermedad. ¿Me estoy haciendo entender? El problema es de fe. El problema es de fe. ¿Cuál es el problema? La revelación viene como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Saben qué es la aurora? No piensen en ninguna vecina. La aurora es por la noche, hay mucha oscuridad y 3, 4 de la mañana, depende del lugar donde usted esté, se va haciendo claro, se va haciendo claro, hasta que sale el sol. Ese pedazo se llama la aurora. Entonces, cuando usted llegó a Cristo, le enseñaron cosas que es que Dios perdona. Dios perdona. Ay, ¿cómo no, papá? La Biblia me dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que Dios tiene es amor por usted, porque si Dios perdona, Jesús no tiene que morir. Pero Jesús sí tuvo que morir, porque Dios exige que haya un muerto. Lo que Dios hace es que le tiene amor a usted. Entonces, para Dios poderlo poner a usted en una buena relación, permite que Jesús muera en su lugar, en mi lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él demuestra el amor. Ahora, ¿qué sentido tiene usted que se case con una persona? Usted es empresario. ¿Qué sentido tiene que se case con una persona? Para ser empresario usted tiene que tener una mente positiva, o sea, vamos a vender y vamos a echar para adelante, como con ganas, ¿cierto? Usted tiene una casa arrendada y arrenda habitaciones. Usted tiene que tener fe, ¿cierto?
Pero ¿qué sentido tiene que usted se comprometa con alguien que no, esto es difícil, esto es terrible, esto no se puede? A ver, el problema del cristiano enfermo no es problema de enfermedad, es problema de fe, porque tiene una fe equivocada. ¿Dónde nace la fe equivocada? La fe equivocada nace en la palabra. Mire, les voy a demostrar que los cristianos sí podemos cambiar el mundo. Hoy en día estamos en 2020, 23. Hoy en día usted sale y le regala una moneda a un indigente. Madre, que Dios la bendiga. ¿De dónde salió ese Dios le bendiga? Usted le regala, le va a comprar carne. Gracias, que Dios le bendiga. ¿De dónde salió ese Dios le bendiga? ¿Cómo? De las iglesias cristianas. De las iglesias cristianas. Los católicos jamás han dicho Dios le bendiga. Nunca. Hasta ahora. Los testigos de Jehová, los mormones, los agresivos, los budistas, hasta los brujos dicen hoy en día Dios le bendiga. Porque los cristianos nunca aprendieron a bendecir. Hasta ahora. Bendecir no es Dios le bendiga. Bendecir, para poder bendecir usted necesita entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él no cambia. Para poder bendecir usted necesita entender que Jesús es el autor y consumador de la fe y que Jesucristo es Dios. Entonces cuando está en Génesis diciendo hagamos al hombre a su imagen y semejanza, le puso fe al corazón del hombre. O sea, usted es una persona que tiene fe. Si no es cristiano, si no cree en Dios, es una persona que tiene fe en que no existe Dios. Si está enfermo, es una persona que cree que Dios no sana. Si es pobre, es una persona que cree que Dios no da dinero. Si es una persona soltera, es una persona que cree que Dios no le ha dado esposa. Si es una persona perezosa, es una persona que cree que otros lo tienen que mantener. Pero uno siempre cree. El problema es de fe. Entonces, ¿qué es bendecir? Bien decir. Entonces, a la mujer le encanta eso. Jamás engorda en el nombre de Jesús. Esa es una buena bendición. Así se bendice. Usted tiene inquilinos. Digo en el nombre de Jesús que sus inquilinos le pagan a tiempo el arriendo. Esa es una buena bendición. Usted toca música en los bares o los restaurantes o en los buses o en donde haya plata. Okay. Y entonces yo digo en el nombre de Jesús que usted va y la gracia y el favor de Dios está con usted y la gente empieza a darle más plata de la que ha ganado. Eso es bendecir. Eso es bendecir. Pero Dios le bendiga, se ha popularizado, es como en hola cristiano, hola. Entonces, quítele hello y ponga Dios le bendiga. Eso no es nada. Mire, conocí un pastor tan cerrado en la cabeza, tan cerrado el tuste, que estuve en una reunión de pastores enseñando, se puede bendecir, se puede cambiar. La Biblia dice que tenemos unción, poder y autoridad en el nombre de Jesús. Yo decía, usted puede decirle, reciba dinero y pague las deudas en el nombre de Jesús. Es lo que dice la Biblia. Y él dijo, no, porque entonces la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal es una bendición dada por Dios en el Antiguo Testamento para las personas que son hijas del diablo, que únicamente se pueden relacionar con Dios por medio de la sangre de un cordero, porque no ha venido Jesucristo. Entonces, la bendición sacerdotal, ¿qué es? Escuche eso, que Dios, no yo, sino que Dios le bendiga, que Dios haga que le vaya bien, que Dios haga que usted progrese, que Dios haga que usted salga adelante. La bendición sacerdotal es esa, que Dios le bendiga. Cuando usted dice que Dios le bendiga, está diciendo yo no soy salvo. Cuando usted dice que Dios le bendiga, está diciendo yo no he nacido nuevo. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? En que Dios le dio a usted autoridad. Si duda de eso, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Señorear es mandar, señorear es ejercer poder, es ejercer autoridad, es ejercer gobierno, es ejercer señorío. Usted es rey, sacerdote, según Apocalipsis 1, 5 y 6. Y yo me he encontrado pastores y predicadores, gente cerrada el tuste, que yo no sé qué Biblia leen. Seguramente leen la Biblia del cavernícola, que dice, no se puede decretar, solo Dios decreta.
No se puede mandar, solo Dios manda. Tan bolas. Esto es lo que dice la Biblia. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Y Jesucristo es Dios. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué le dio Dios al hombre? Fe. Entonces, si usted es un cristiano que está en la iglesia y está enfermo, es un cristiano que tiene una fe equivocada, una creencia equivocada. Usted cree que solo por la medicina se sana, o usted cree que como su mamá o su abuelita sufrieron problemas, eso se le quita. Pero la Biblia dice que cuando usted nace nuevo, toda maldición generacional es cortada. Si usted es un cristiano pobre, usted tiene fe de que es pobre. Es que mi abuelita fue pobre, mi tía fue pobre y somos pobres todos. No, el problema no es ese. El problema es que tiene una fe equivocada, una creencia equivocada. Entonces, ¿cómo hago yo? Vaya a una iglesia cristiana, ore para saber dónde va. Si el que está enseñando enseña la Biblia, usted va a salir sabiendo que puede recibir dinero de parte de Dios. Si el que está enseñando enseña la Biblia, usted va a salir sabiendo que puede ser sano, que puede vivir sano. Si usted va a una buena iglesia y una iglesia donde enseña la Biblia, usted va a salir sabiendo que puede restaurar su matrimonio, sabiendo que sus hijos pueden vivir sin ser homosexuales o lesbianas o ladrones o tramposos. Si usted va a una buena iglesia, usted puede salir sabiendo que nadie la roba, que nadie le engaña. Si usted va a una iglesia, usted puede salir sabiendo eso. Si sale de la iglesia con susto, porque imagínense, el diablo me persigue y me ataca, porque el diablo pues anda como león rugiente. Mentiras. Lea lo que dice la Biblia. El que ha nacido de Dios, Dios le guarda, el maligno no le toca. La Biblia dice que el diablo fue echado del cielo. Eso dice la Biblia. Y la Biblia dice que usted está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. O sea, usted está en el cielo. O sea, el diablo no está en el cielo, porque la Biblia dice que el diablo fue echado del cielo. Entonces, ¿dónde está el problema? Es una creencia equivocada. ¿Me hago entender? ¿Por qué hace 30 años no se usaba batería? Porque la creencia era, eso es del diablo. Una creencia equivocada. Cuando llegué a Cristo, Señor mi Dios, al contemplarlo, Dios era un buen Dios, porque realmente pocos cantantes buenos había, pero Dios se movía con esa música. Pero hoy en día hay música diferente y Dios se mueve, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy hay gente que adora a Dios con música diferente, sí. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Dios inspiró la adoración ayer, sí. Hoy, sí. ¿Y la va a inspirar mañana? Sí. Claro. La música, el diablo no inventa nada. El diablo pervierte, corrompe. ¿Sí? Entonces, la música es un idioma. Hay notas altas que cuando se tocan notas altas, eso hace que la persona se sienta feliz y gozosa. Y hay notas bajas que cuando se tocan, hace que la persona se sienta triste y deprimida, sin letra. Ahora hay música que se le pone, cuando usted canta, hoy en día, qué sé yo, por ejemplo, Jesucristo, tú eres bueno, Jesucristo, tú eres santo, Jesucristo, tú eres Dios. Pues eso es una expresión de adoración, es una expresión de alabanza. Y si yo he nacido de nuevo, yo lo sé porque el Espíritu Santo me da testimonio y usted lo sabe porque ven mis frutos. Entonces el que inspiró esa canción fue Jesucristo. Punto. Ay, pero le falta ritmo, le falta suelo, le falta la nota. ¿Qué? ¿Entiende el punto? Entonces, cuando usted vaya a cualquier iglesia o escuche cualquier enseñanza en internet, donde sea, y contradiga lo que dice la Biblia, y usted decida aceptar eso, usted se sale de la palabra. La Biblia, escúcheme, Jesucristo no solo nos salvó para evitar que fuéramos al infierno. Salvación quiere decir liberación. O sea, Jesucristo, la sangre de Jesús nos liberó de ir al infierno, pero también nos liberó de la pobreza, nos liberó de la escasez, de la tristeza, de los piojos, de las pulgas, de las cucarachas, de los terremotos, de los volcanes, de los huracanes, de la insolación, de la hipotermia. Pero usted necesita creer que al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Y hay gente que cree más en la enfermedad que en el sacrificio de Jesús. Entonces esa gente son cristianos que están en la iglesia y se mueren enfermos, se van para el cielo, pero pues aquí no son sanos. ¿Por qué? Porque creen equivocado. ¿Qué estoy diciendo?
Estoy diciendo que es la perfecta voluntad de Dios sanar a todos. La Biblia dice que Jesús sanó a todos. A todos. La Biblia dice que Jesús sanó a todos. Si sanó a todos les puede dar dinero, a todos les puede dar ropa, a todos les puede dar comida. ¿Por qué no es así? Si la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué no es así? Porque no todos permanecen en la palabra. Algunos permanecen en la palabra del pastor A, B o C, que dijo que la enfermedad pues Dios permite, que dijo que no. O sea, ¿para qué sirve tener plata si en últimas la plata corrompe? Eso dicen algunos, pero eso no es bíblico. Usted puede encontrar personas con muchísimo dinero más humildes que usted y que yo. El problema no es la plata, el problema es el corazón. El problema no es la plata, el problema es el corazón. Escuché este testimonio. Un pastor viajó a Miami y vio una super casa lujosas. Yo creo que Dios me puede dar una casa de esas. Dios, tú me puedes dar una casa de esas. Y Dios dijo, escúchame, él dice que Dios le dijo sí, pero no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque te pierdes del propósito. ¿Por qué el hombre se pierde el propósito? Porque Dios conoce que él tiene la plata, el corazón en la plata. Si usted tiene el corazón en la plata, mejor no compre carro, porque ese carro ya no. Entonces no se trata de tener una casa en Miami o tener una super casa o tener un super carro. El día que a usted se le invite un tipo a una panadería humilde y ahí no, mejor vamos a Orígenes, donde el café vale 15,000 pesos y es toda una experiencia, y entonces uno por la experiencia paga el mismo pinche tinto de la esquina pero paga 120. Lo invito a un tinto, no, pero vamos a Blockbuster, es por la experiencia. Y el mismo pinche café que lo sembramos los colombianos nos lo venden a nosotros mismos por 30,000 pesos. Entonces eso es muy tonto. Eso es muy tonto. Entonces, a mí no me vengan a decir, es que Dios permite que un hijo nazca sin brazo y pierna para que uno le enseñe a ser humilde, para aprender humildad o aprender compasión. Mentiras. Dios no corrige así a sus hijos. Mire, la leñera más grande que está en la Biblia, ¿saben a quién se la dio Dios? Al hijo pródigo. La leñera más grande. Imagínense cómo se sintió el tipo llevándose la plata y gastándosela en prostitutas. Y viene y el papá sale, ¡ay, hijo mío, ven! Y va el padre, tranquilo, traigan zapatos, báñenlo. Ahora, piense en su propia vida. Honestamente, usted ha sido alguna vez caspa con alguien, ¿cierto? Y después de caspa, esa persona viene y lo trata bien a usted, o le invita algo, o le regala algo. ¿Uno cómo se siente? ¿Sí les ha pasado? Esa es la peor leñera, porque la mejor corrección es en el amor. Punto. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos ha dado espíritu, sabiduría y revelación para conocer y comprender las Escrituras. Yo declaro que el Espíritu Santo de Dios le sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en su corazón, y usted entendió que Dios sana, que Dios no cambia, que Dios es bueno, que Dios hace las cosas buenas. Usted entendió, le quedó muy claro que si está enfermo es porque tiene una creencia equivocada. Usted cree que la enfermedad es de parte de Dios, o cree que Dios permite. Entonces, ¿cómo se quita esa creencia equivocada? Usted empieza a decir lo que dice la Biblia. Cuando le duele algo, usted dice, por la llaga de Jesús, yo soy sano. Y lo dice una vez, 2 veces, 3, 4, 5, y le garantizo que cuando llegue a 5 o 6 veces, ya no tiene dolor. Cuando le falte plata o tenga que pagar algún teléfono, arriendo o una deuda, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Y le garantizo que usted lo dice una vez, 2, 3, 4, 5, y la plata les llega. Cuando usted habla eso, usted está mostrando lo que cree. Y la Biblia dice que usted recibe lo que habla. Entonces, no hable cosas negativas, no critique a nadie, no raje de nadie. Predique el Evangelio. Hay muchos en la internet y son cristianos, lo más triste. Que los herejes, los nuevos herejes y son cristianos que se creen los defensores de la fe. El marcho del Espíritu Santo Junior, ¿sí? Que a defender lo que dice la Escritura, lo que dice Dios, como si Dios no se pudiera defender. La gente no es boba.
Si usted viene a una iglesia cristiana y usted aprende lo que dice la Biblia, usted sale de la pobreza. Si usted viene a una iglesia cristiana y aprende lo que dice la Biblia, usted sale de la enfermedad. Si usted viene a una iglesia cristiana y aprende lo que dice la Biblia, usted va a ser mejor persona. Pero si usted viene acá y únicamente selecciona qué cree y qué no cree, entonces va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Yo declaro que usted entendió. Declaro que el Espíritu Santo de Dios nos dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra escrita de Dios. Y esta palabra del Espíritu Santo de Dios la siembra y la penetra en nuestro corazón. Y nos da testimonio. Y cambiamos nuestra forma de creer equivocada a creer lo bueno, lo santo, lo recto y lo puro. No importa el pastor que lo haya dicho. Si contradice la Biblia, usted prefiera creer lo que dice la Biblia. Punto. Porque Dios es bueno y de Dios no sale la enfermedad ni permite la enfermedad. Porque Dios es bueno, de Dios no sale la pobreza ni permite la pobreza. No permite los traumas, ni la depresión, ni la angustia, ni la muerte, ni la desnudez. Porque Dios es bueno. Dios le viene con gozo y paz. Ustedes que me ven en internet, usted tiene parientes, amigos que necesitan esta palabra. Envíenles este link. Es una forma de predicar el evangelio. Si quiere aprender de Dios, somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia. Ahí en el canal, suscríbase. Toque la campanita, suscríbase, toque la campanita. Eso hace que internet, en el YouTube, lleve el mensaje del evangelio más allá. Y por su colaboración, por tocar la campanita, vamos a crecer y esta palabra va a llevar salvación a muchas personas. Inscríbase, comprométase. Haga obra de evangelista. Apártese lo malo y diga lo bueno. Si quiere conocer de Dios y caminar en el poder del Espíritu Santo, visítenos. Estamos en Bogotá, Colombia. Dios le dé con gozo y paz. Chao, 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 chao.